¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a una historia de consultoría. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas fundamentales de por qué las empresas se estancan o incluso dejan de crecer y corren el riesgo hasta de cerrar. En mi trabajo como consultor, generalmente es el tipo de negocios el que atiendo. Y mi trabajo está íntimamente relacionado con los directivos, con los dueños, con los gerentes principales de la empresa. ¿Por qué? Porque desde la cabeza se define todo lo que va a suceder en la empresa. Y si arriba no se toman buenas decisiones, el resultado no será correcto. Así tengas al mejor equipo de colaboradores. Es muy interesante ver cómo muchas empresas de pronto están buscando la solución en que falló aquel colaborador, aquel otro colaborador. Y ojo, a veces están cuidando que si el robo hormiga de acá, que si no llegó a tiempo tal persona, que porque todo eso cuesta dinero. Pero ¿saben qué cuesta más? Malas decisiones tomadas desde arriba. He visto cómo muchas empresas toman decisiones equivocadas y hacen perder cientos o miles de dólares a la empresa por una decisión mal tomada desde arriba. Nada que ver con lo que se puede estar perdiendo abajo si arriba se toman decisiones que a veces hasta hacen quebrar a los negocios. Una mala decisión arriba es de miles de millones a veces, cuando abajo no estamos hablando a veces más que de centavos o pesos. Por eso es importante revisar la toma de decisiones, cómo se está haciendo en la esfera más alta del negocio. Porque incidiendo en la cabeza, incidimos en todo el negocio. Pero ¿cuál es el obstáculo más grande que existe en esos niveles? Y es el tema de hoy. Se denomina el orgullo. Sí, no tiene nada que ver con procesos, no. El orgullo del ser humano es lo que bloquea al ser humano y bloquea a las empresas. ¿Cómo podemos traducir este orgullo? Muchas veces las empresas se vanaglorian de sus logros. El directivo, el gerente, el dueño, cuando tiene logros, wow, él es el creador de los logros. Ah, pero cuando hay fracasos o hay errores, no, los culpables deben estar abajo. No, no, yo no tengo nada que ver en él. ¿Sí? Pero porque se siente orgulloso de sus logros. Otra característica del orgullo es cuando hay personas que se sienten que tienen muchos títulos, y entonces ellos son así como no les puedes decir nada porque ellos saben mucho. O la otra característica son las personas que tienen mucha experiencia en el negocio, que a lo mejor llevan años en el negocio y que lo primero que te dicen es, tú no puedes venir a decir nada, porque yo aquí conozco el tejimaneje de este negocio desde que se creó o hace 10 o 20 años, y entonces a mí qué me va a venir a decir tú u otra persona. Entonces el orgullo que hace que las empresas se estanquen y que muchos entren en un declive que los lleva muchas veces a la quiebra, al cierre o a la venta de los negocios. El orgullo, decía alguien por ahí, es como ponernos una venda en los ojos porque no nos deja ver más, no nos deja aceptar algo fundamental que es para quebrar el orgullo, que es tener la humildad para darnos cuenta que necesitamos ayuda, que necesitamos
aprender algo nuevo, que necesitamos más información. En la historia de los negocios mundiales hemos visto cómo los dueños, los altos directivos de las empresas, muchas veces han tenido que hacer a un lado para que su empresa siga adelante. Muchos dueños de empresas tradicionales o familiares se empeñan en que ellos sean, o ellos o los hijos sean los que estén al frente del negocio, aunque ya no tengan las habilidades o el hijo no las tenga, pero se empeñan en que ellos sean los que dirijan el negocio, perdiendo la perspectiva que lo importante es que el negocio sea exitoso, que el negocio crezca. Entonces anteponen el aspecto del orgullo personal, familiar, a lo que verdaderamente necesita el negocio. Una de las recomendaciones que muchas veces se tienen que dar, porque pasa que de pronto investigas y dices, pues ya despidieron varias veces al gerente de acá, al gerente de allá, a los colaboradores aquello, ya despidieron hasta la asistente 10 veces. Y yo les pregunto, y bueno, ¿y cuándo has pensado en despedirte a ti mismo? ¿No será que tú eres el que está bloqueando la empresa? Ya a lo mejor ya diste lo que tenías que dar, que tus conocimientos ya no son suficientes, que tu experiencia ya no sirve aquí. Y esa es una lección muy, muy dura, y para verla se necesita humildad, pero se necesita algo más duro a veces para encontrar la solución en las empresas, que se requiere ese espíritu de sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Precisamente darnos cuenta a lo mejor que nosotros estamos boicoteando el crecimiento de la empresa. Hay quien dice que yo amo mucho mi empresa y por eso estoy, sí, bueno, si la amamos realmente, debemos tener la humildad y hacer el sacrificio de hacerme a un lado. ¿Saben qué? Ya me di cuenta que aún con la experiencia y con muchos logros del pasado, lo que requiere actualmente el negocio yo ya no lo puedo dar. Que venga otra persona. O como dueño me voy a elevar a nivel ya de asamblea general y voy a contratar a un consejo directivo profesional. Porque muchas veces se quedan consejos directivos, pero los dirigen los mismos, entonces no funciona. Y, o decirle a mi hijo, lo importante es que el negocio funcione. Y a, y a él encontrarle un acomodo en otro lado, o que se vaya a hacer su vida por otro lado. Finalmente, pues bueno, de ahí van a seguir viviendo, si ese es el objetivo, ¿no? Pero el orgullo es una característica muy común en las empresas que están estancadas, en las empresas que están muriendo. Y a veces por la mala, es como hacen cambios drásticos, porque ya no les pasa de otra. ¿Cuál es el mensaje? No esperemos a llegar a esa etapa, no esperemos que ya nos estemos ahogando para tener humildad, para pedir ayuda. Cuando se tienen muchos logros, uno cree que uno es el artífice de esos logros y se olvida que a lo mejor esos logros son el resultado de mucha gente a nuestro alrededor, que no fuimos nosotros, nada más. ¿Sí? Que hay muchos más allá, no somos nosotros. Ese es un orgullo que nos ciega. Ah, pero cuando la empresa anda mal, ahí sí no fui yo, fueron los demás. Nos damos cuenta. Igual, cuando tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia, pues ya no queremos escuchar de nadie, ya sentimos que nadie nos puede decir nada. Situación muy común en esos puestos. Ya son intocables muchos de ellos. Ya son vacas sagradas, le llaman a veces en las empresas. Pues hay que tener humildad y poner por encima los intereses de la empresa, incluso al lado de los intereses de la familia. A lo mejor yo ya di lo mejor que tenía que dar. Es tiempo de entregar quizás a un equipo gerencial o a alguien totalmente externo a que venga a dirigir el negocio. Si mis hijos, mi hijo
no tiene la habilidad, no tiene el carácter, no tiene las cualidades mínimas siquiera para liderar un negocio, hay que poner encima la sobrevivencia del patrimonio familiar. Posiblemente el hijo sea más feliz o la hija haciendo su vida en otro negocio o en otros aspectos. El orgullo es una de las herramientas que tengo que trabajar muy fuerte con mis clientes para que de ahí, cuando logro hacerles ver todo el tema, ¿qué creen que pasa? Es cuando suceden las cosas maravillosas en el negocio. Se pueden dar todos los cambios que se tengan que dar, se da la innovación, se da la transformación, se cambia la cultura organizacional, suceden muchísimas cosas. Pero mientras la cabeza siga pensando que todos hay que correr a todos y menos ellos, hay que tener humildad y lo más difícil, sentido de sacrificio. Y ese sacrificio implica a veces decir, me tengo que hacer a un lado, porque solo estoy obstaculizando, estorbando el desarrollo de esta empresa. Es muy duro, pero o lo hacemos con convicción propia, o la vida misma nos va a obligar, o tendremos que cerrar el negocio. Ese es el tipo de consultoría que damos nosotros. Espero que te sirva esta historia de consultoría. Coméntanos tus experiencias, tus dudas, algún tema que quieras que toquemos y con mucho gusto. Tus órdenes.